Bueno, ¿dónde habíamos quedado? Acá, variables. Les aviso igualmente ya, siempre va a ser por Zoom esto, o sea, traten de descargarse después cuando puedan, porque yo había probado en otras plataformas y el tema es la grabación después, eh, porque en Google Meet no, no puedo grabar y en Skype funcionaba cortado, o sea, de la clase duraba 1 hora y media hora iba bien y después no. Entonces no podía grabar bien. Por eso usamos Zoom nomás que es lo más seguro para la grabación. ¿Sí? Bien. Bueno, vamos a comenzar hablando de lo que son las variables. ¿Sí? Esto que nosotros tenemos acá, lo que es población, lo que es unidad de análisis, muestras sí vamos a ver después, pero valor, experimento y marco muestral, digamos, es esto nomás, ¿sí? O sea, no es que hay un análisis sobre la población, o sea, son todos los elementos y son todos los elementos listos, ¿sí? Ahora, en cuanto a la variable y la muestra, sí hay cuestiones para analizar. ¿Por qué? Porque la variable puede ser de distintos tipos, ¿sí? Igual que la muestra, ¿sí? La muestra vamos a ver después. Vamos a comenzar con lo que es la variable, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de variable acá, no es, si bien sí es lo mismo que cuando nosotros tenemos, por ejemplo, una función, que tenemos variable dependiente, variable independiente, solo que acá es un caso mucho más general, porque no nos referimos únicamente a valores numéricos, ¿sí? Nosotros podemos tener distintos tipos de variables porque están asociadas a distintos tipos de valores, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Yo puedo pensar en hacer un estudio sobre el color de cabello que le gusta pintarse la gente, ¿sí? Yo soy peluquero, entonces quiero saber qué stock tengo que tener, ¿sí? O sea, el color que más le gusta es el color que más tengo que comprar, ¿sí? Los valores de esa variable, ¿sí? Yo lo voy a obtener mediante una simple pregunta, ¿sí? ¿Qué color te quieres pintar el cabello? ¿Sí? Los valores de esa variable, fíjense que son de una característica no numérica, digamos, ¿sí? O sea, son valores, ¿sí? Que hacen referencia a una característica no numérica, ¿sí? A algo eh, cualitativo, se dice, ¿sí? Ahora, si al contrario, yo quiero saber la edad, por ejemplo, de ustedes, el resultado que voy a obtener sí va a ser un número, ¿sí? Sí va a ser un número. Pero, ¿sí? Vamos a utilizar otro ejemplo porque la edad es algo complejo. Eh, si yo pienso, por ejemplo, la cantidad de hermanos, ¿sí? Que tienen ustedes o la cantidad de personas que viven eh, en su hogar, digamos, ¿sí? Yo voy a obtener ciertos tipos de valores numéricos, ¿sí? ¿Por qué? Porque puedo vivir solo yo, pueden ser 2, pueden ser 3, pueden ser 5, 10, 15, lo que sea, ¿sí? Esos números, ¿sí? Son distintos a los números que yo obtendría si, por ejemplo, quiero saber el tiempo que tarda el colectivo en ir desde la terminal de Aristóbulo hasta el instituto, ¿sí? ¿Por qué digo que van a ser distintos? Porque en el caso de la cantidad de personas, digamos, es un número entero, ¿sí? Y en el caso del tiempo es un número real, ¿sí? Entonces, acá nomás en dos ejemplos, digamos, en tres ejemplos, ya vemos que los valores de las variables pueden diferir, digamos, de acuerdo a su naturaleza o de acuerdo a qué hacen referencia, ¿sí? Nosotros en matemáticas lo que tenemos por encima de todo es la organización, ¿sí? O sea, lo que nosotros siempre tenemos que hacer es organizar, ¿sí? Organizar ciertos conjuntos, en este caso cierto conjunto de datos respecto a ciertas características comunes que tienen o no, ¿sí? En el caso de las variables, nosotros podemos clasificarlos
según distintos criterios, ¿sí? Es como, por ejemplo, los triángulos, ¿vieron? Que yo puedo clasificar según la medida de sus lados, puedo clasificarlos según la medida de sus ángulos, ¿sí? En esto pasa lo mismo, digamos, ¿sí? O sea, son distintos tipos de clasificaciones, pero van a depender de las características que tienen, ¿sí? La primera es según sus valores, ¿sí? Es decir, según los valores que puedo obtener de esa variable, ¿sí? Vamos a dividirlos en dos tipos, ¿sí? Las variables que son cualitativas, ¿sí? Que hacen referencia a cualidades, ¿sí? Básicamente no puede tener, no es un valor numérico, ¿sí? Por ejemplo, el color de cabello, nacionalidad, estado civil, ¿sí? Son todos valores que no pueden ser representados mediante un número, ¿sí? O sea, ¿qué número es el rojo? ¿Qué número es el verde? ¿Sí? O sea, no, no están asociados a valores numéricos, ¿sí? En cambio, la cuantitativa, ¿sí? Las variables cuantitativas sí se refieren a valores numéricos, ¿sí? Yo acá le di dos ejemplos que es justamente cómo se clasifican a las variables continuas, variables cuantitativas, perdón, ¿sí? Es decir, si bien nosotros a la variable clasificamos en cualitativa y cuantitativa, las variables cuantitativas a su vez se dividen en discretas y en continuas, ¿sí? ¿Cuáles son las discretas? Las que están asociadas a los números enteros. Por ejemplo, cantidad de hermanos, cantidad de mascotas, ¿sí? Cantidad de estudiantes. Mientras que la continua está asociada a un número real, ¿sí? Está asociada a un número real. Por ejemplo, tiempo, ¿sí? Peso, densidad, volumen, presión, no se me ocurre otros. Bueno, pero todo lo que tenga que ver con números reales, ¿sí? O sea, por ejemplo, yo voy a pensar en el peso, ¿sí? Si bien uno dice, no sé, tengo 75 kilos, ¿sí? En realidad, uno podría tener 75 kilos, 500 gramos, 200 miligramos y así sucesivamente, ¿sí? Que va a depender siempre de la exactitud del instrumento de medición, ¿sí? Y acá está la principal forma de darse cuenta cuando una variable es discreta y cuando es continua, ¿sí? Una variable discreta siempre puede ser contada, ¿sí? Siempre puede ser contada. Mientras que una variable continua necesariamente tengo que tener un instrumento para poder obtener el valor, ¿sí? Necesariamente tengo que tener un instrumento. ¿Qué significa esto? Una discreta, por ejemplo, la cantidad de hermanos, yo puedo contar 0 hermanos, ¿sí? O sea, no tengo ningún hermano, tengo 1, tengo 2, tengo 3, puedo contar, ¿sí? Cantidad de estudiantes, 1, 2, 3, 4, puedo contar, digamos, ¿sí? Sin embargo, el tiempo, por ejemplo, ¿sí? Yo para medir el tiempo necesito un instrumento, ¿sí? Ese instrumento va a ser el reloj, por ejemplo, ¿sí? Para el peso necesito una balanza, ¿sí? Para la presión necesito, bueno, depende de la presión de qué, ¿no? Pero, por ejemplo, la presión sanguínea necesito un tensiómetro, se llama, el que usan para medir la presión, creo. Eh, la temperatura necesito un termómetro, ¿sí? Entonces, cuando yo necesito un instrumento de medición, estoy frente a una variable cuantitativa continua. Si puedo contar simplemente, es discreto, ¿sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Vamos bien? Hasta ahora vamos bien. Esta primera parte van a ver que es relativamente sencilla, ¿sí? Eh, lo complicado aparece a partir de la unidad 3, ¿sí? Cuando comenzamos con probabilidad. Ahí sí empieza lo difícil, ¿sí? Eh,
la unidad 1 y la 2 son relativamente sencillas, no tienen ni cálculos muy complejos, no tienen demostraciones muy complejas, si bien vamos a hacer algunas demostraciones, no hay nada muy complejo, hay mucha interpretación, ¿sí? Tiene mucho que ver con interpretar valores, interpretar gráficos, interpretar tablas, pero a partir de la unidad 3, cuando comenzamos con probabilidad, se empieza a complicar un poco la cosa, ¿sí? Yo creo que la 3 y la 4 por ahí son las más difíciles. La 5 ya es un poco más sencilla, ¿sí? Eh, igualmente, yo lo que les diría es no se dejen estar porque la materia es muy larga, ¿sí? Es muy larga. Entonces, ahí Enzo asiente con la cabeza, Enzo ya cursó y está cursando otra vez. No se dejen estar, ese es mi consejo. Vamos a seguir. Si alguien tiene alguna consulta, voy a tomar agua. Ah, bien. No sé cómo voy a hacer para hablar con el barbijo, ahí sí que me voy a morir. Bien. ¿Dónde nos quedamos? Bien. Lo que vimos ahí son las variables según los valores, ¿sí? Esa es una clasificación, ¿sí? Otra clasificación que podemos hacer es según el nivel de medición, se le dice, ¿sí? Estas clasificaciones no son excluyentes, ¿sí? Es decir, no es que yo agarro una variable y la puedo clasificar solamente por los valores, ¿sí? Sino que puedo clasificarlas por los valores, por la medición, y después hay otros casos cuando tenemos más de una variable que ahí tiene que ver con la relación o con el espacio que cumple en esa relación funcional, ¿sí? Según el nivel de medición, nosotros vamos a tener eh, lo que son las variables nominales, ¿sí? Que son las primeras, ¿sí? Las más simples y las más sencillas. Son las variables que están representadas por palabras o por números, pero que no reflejan ninguna cantidad, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Estas son las variables que lo único que hacen es etiquetar, ¿sí? A esos valores para diferenciar uno de otro, ¿sí? Un ejemplo bien sencillo es el color de cabello, ¿sí? Color de cabello castaño, ¿sí? Color de cabello rubio, ¿sí? Ese valor castaño, rubio, ¿sí? Son simplemente etiquetas para diferenciar uno de otro, ¿sí? No hay ni una diferencia en cuanto a que uno sea mejor que el otro, que uno sea mayor que el otro, ¿sí? Eh, digamos, no pasa eso con esas variables, ¿sí? Cuando nosotros vamos al siguiente nivel, ¿sí? Una aclaración acá, fíjense que dice palabras o números, ¿sí? Cuando se refiere a números acá, es simplemente número para etiqueta, digamos. Por ejemplo, ¿sí? Los números que usamos para ordenar, por ejemplo, no sé, a ustedes, digamos, en la lista, ¿sí? No es que, por ejemplo, el alumno que esté en el lugar 1 sea mejor que el que esté en el lugar 2, sino que es simplemente para el orden que tiene ahí en la lista, digamos, ¿sí? O sea, son números que no representan nada. También puede pasar que en algunos formularios o demás, por ejemplo, pongan el 0, por ejemplo, para, no sé, casado, el 1 para soltero, el 2 para divorciado, simplemente porque después es más fácil analizar los datos, ¿sí? Pero es simplemente una etiqueta, ¿sí? No hay ni una escala de valores entre esos valores ni nada de eso, ¿sí? Bien. Dicho esto, pasamos al siguiente nivel, ¿sí? El siguiente nivel es el nivel ordinal, ¿sí? Acá el título ya lo dice, ¿sí? Son variables, ¿sí? En donde los valores de estas variables tienen un orden jerárquico, digamos, ¿sí? O tienen una categoría, ¿sí? Si bien no se puede decir
no se puede establecer una distancia entre valores, digamos. Sí puedo decir que un valor es mayor o menor que otro, ¿sí? En esto generalmente, por ejemplo, podemos, no sé, armamos un estudio sobre el estado de ánimo, digamos, ¿no? Con respecto a estadística y probabilidad 2021, ¿sí? Desde no me gusta a me gusta mucho. No no me gusta nada, no me gusta, regular, me gusta mucho, ¿sí? O sea, yo voy a saber que el me gusta mucho es mejor o es mayor que el regular, ¿sí? Pero no puedo decir cuánto, no puedo establecer una distancia entre un valor y otro, ¿sí? Sí puedo establecer una jerarquía, pero no una distancia de decir, estoy a 10 de que me gusta, ¿sí? O sea, eso no puedo establecer, ¿sí? Esta variable sigue siendo eh, variable no numérica, digamos, ¿sí? Eh, o sea, el peso y demás no pertenecen a este tipo, ¿sí? Bien. El siguiente Entonces, nivel, sí, Mara. pero por ejemplo, si en una, por ejemplo, en una encuesta me preguntan, por decirle, del 1 al 5, por ejemplo, este producto me gustó, ¿entraría en este ordinal? Yo pongo Entraría en el este 3. ordinal. Entraría en el ordinal. ¿Por qué? Porque esos números vos no estás asociando a un valor, ¿sí? Sino que el 0 va a ser no me gusta y el 5 va a ser me gusta mucho. Pero vos no podés establecer del me gusta al me gusta mucho qué diferencia hay, digamos, ¿sí? O sea, en este caso es simplemente una apreciación personal, digamos. No podés decir que, no sé, para que pasar del me gusta al me gusta mucho, en números, en esa escala va a ser la diferencia de 1, porque va a ser 4 para el me gusta o 5 para el me gusta mucho. Pero esos valores son simplemente etiquetas para referirse al me gusta o al me gusta mucho, ¿sí? No puedo saber cuál es la diferencia o la distancia que hay entre uno y otro, ¿sí? Bien. Cosa que sí pasa en el siguiente, ¿sí? En el siguiente nivel, al que llamamos nivel intervalar, ¿sí? En este caso sí ya podemos establecer una distancia entre valores, ¿sí? Podemos establecer una distancia. Lo que todavía no tenemos es una proporción, ¿sí? Cuando digo no hay una proporción, por ejemplo, no puedo decir que 10 es el doble de 5 en este nivel, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Eh, el ejemplo por ahí más claro es la temperatura en grados Celsius, ¿sí? La temperatura en grados Celsius. ¿Por qué? Cuando nosotros pensamos en la temperatura en grados Celsius, tenemos dos puntos de referencia. El 0, que es la temperatura a la cual se congela el agua, y el 100, que es a la cual hierve, digamos, ¿sí? El punto de ebullición. Cuando yo digo el 0, ¿sí? Que se congela el agua, cuando pienso en la temperatura, en realidad es un valor arbitrario, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando armamos la escala, lo único que hicimos es decir, bueno, el 0, ¿cuál va a ser? Cuando se congela el agua, ¿sí? Ahora, yo estoy pensando en temperatura. Yo no puedo decir que 20 grados centígrados o Celsius es el doble de calor que 10 grados Celsius, por ejemplo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el 0 es un valor relativo, ¿sí? Es puesto por que le sirvió a la persona que inventó esta escala, que sería Celsius, se llama, ¿no? O sea, el que inventó es Celsius. Dijo, bueno, el 0 va a ser cuando se congela el agua, pero ese 0, ¿sí? El problema que tiene es que no está indicando ausencia de temperatura, ¿sí? Porque 0 grados no me indica que no hay temperatura, ¿sí? Simplemente me indica la temperatura a la cual se congela el agua, ¿sí? Esto mismo pasa con, por ejemplo, ¿vieron los test de, ¿cómo se llama? De inteligencia, esos que se hacen, IQ? Esos test se encuentran en este nivel. ¿Por qué? Porque una persona que tiene un IQ de 120 no es el doble de inteligente que una persona que tiene 60, ¿sí?
Yo no puedo establecer esa proporción, ¿sí? Continuamos. El último nivel, ¿sí? El último nivel de medición, ¿sí? Ya es el más completo porque el 0 es absoluto, ¿sí? Es decir, indica la ausencia de la propiedad que estamos analizando o de la característica, ¿sí? Por lo tanto, si el 0 es absoluto, puedo elaborar las proporciones, ¿sí? Si yo tengo 80 kilos, sí peso el doble que una persona que tiene 40, ¿sí? En ese caso, sí puedo elaborar esa proporción, ¿sí? Eso es bueno, digamos, para pensar cuando vamos a clasificar la variable. Si yo puedo decir que tener 80 es el doble de tener 40, estoy frente a una variable de razón, ¿sí? Si no puedo decir eso, estoy frente a una variable intervalada, ¿sí? La de razón son, por ejemplo, el peso, ¿sí? Eh, la temperatura, pero medida en grados Fahrenheit, ¿sí? Porque el 0 ahí sí es absoluto, ¿sí? La edad, ¿sí? No el tiempo, ¿sí? El tiempo no, pero la edad sí. Eh, porque una persona que tiene 20 años sí tiene el doble que una que tiene 10, ¿sí? Pero, por ejemplo, si yo pienso en el tiempo, en los años, por ejemplo, decir el año 2000 no es el doble del año 1000, ¿por qué? Porque el 0 es algo relativo, ¿sí? O sea, el 0 es cuando, en teoría, digamos, nació Cristo, ¿sí? En nuestro calendario, ¿sí? Pero si nosotros pensamos en el 0 en el calendario chino, por ejemplo, está mucho más allá atrás, ¿sí? O sea, ahí sí es relativo, ¿sí? Entonces, el tiempo no sería de razón, sí la edad, por ejemplo, ¿sí? Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bien, seguimos entonces. Eh, ¿Por qué comenzamos con esto de las variables? Porque como yo les decía, yo necesito poder clasificar a las variables para así poder analizarlas después, ¿sí? No es lo mismo una variable cuantitativa que una cualitativa a la hora de analizarla y de principalmente organizarla, ¿sí? Y también a la hora de recoger los datos, ¿sí? ¿Por qué? Porque el primer paso para elaborar un estudio estadístico es la recolección de los datos, ¿sí? Em, los datos se pueden obtener de distintas formas, ¿sí? Va a ser por eh, encuestas, puede ser observación, ¿sí? Puede ser cuestionarios, ¿sí? Existen diversos métodos, diversas estrategias para recolectar los datos y siempre van a depender de la variable que tengamos, ¿sí? Ahora hay una cuestión, ¿sí? Cuando yo voy a recoger los datos, ¿sí? Y me pongo a analizar, a ver qué, me pongo a analizar que recoger los datos implica observación o implica una encuesta o un cuestionario hacia lo que serían las unidades de análisis, ¿sí? Es decir, cada uno de los elementos de la población, ¿sí? Si mi población es muy grande, ¿sí? Si mi población es muy grande, seleccionar, ¿sí? Eh, o observar, por ejemplo, a todos estos elementos es algo que se vuelve prácticamente imposible, ¿sí? Principalmente porque las poblaciones son o suelen ser potencialmente infinitas. Cuando digo potencialmente infinitas me refiero a eh, que tienden a ser muy grandes, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero estudiar a la población, ¿sí? No sé, el comportamiento de la población, así, de la población, personas humanas en el mundo, ¿sí? Además de pensar que somos como 8.000 millones, ¿sí? De personas, yo tengo que pensar que si yo quiero estudiar una conducta en todas esas personas, tengo que saber que hay personas que van a seguir naciendo, digamos, se siguen naciendo, y por lo tanto yo tendría que seguir estudiando a todas esas personas que van naciendo, ¿sí?
Entonces el problema está en el que nunca voy a terminar ese estudio, ¿sí? Porque voy a tardar 100 años en estudiar a las 8.000 millones y voy a tardar infinidad de tiempo en estudiar a las que van naciendo, ¿sí? Entonces lo que se hace es seleccionar una muestra. Escojo un subconjunto de esa población, ¿sí? Escojo un subconjunto de esa población sobre la cual voy a estudiar, ¿sí? Las muestras se dice que pueden ser muestras probabilísticas o no probabilísticas, que eso es lo que está acá. Las muestras probabilísticas y las muestras no probabilísticas, ¿sí? ¿Qué diferencia hay entre una muestra probabilística y una no probabilística? La forma de seleccionar esa muestra, ¿sí? Cuando digo la forma de seleccionar, me refiero a una muestra probabilística siempre es al azar, una muestra no probabilística no es al azar, ¿sí? Al azar quiere decir que todas las personas o todos los elementos tienen igual posibilidad de ser seleccionados, ¿sí? Es decir, no hay prioridad de un conjunto sobre otro de personas, ¿sí? O de elementos, ¿sí? Cuando voy a las no probabilísticas, esto difiere, ¿sí? ¿Por qué? Son para otro tipo de estudios, digamos, ¿sí? O sea, son para estudios diferentes, pero por ejemplo, si yo quiero hacer un estudio, por ejemplo, sobre, no sé, el nivel educativo, ¿sí? Si yo pienso en los estudiantes de Argentina, por ejemplo, este año, ¿sí? Y voy a seleccionar una muestra, yo no podría elegir a alguien de Tierra del Fuego, por ejemplo, ¿sí? ¿Por qué? Porque no voy a ir hasta allá a hacerle una encuesta, ¿sí? Entonces, yo selecciono alumnos de acá de Aristóbulo para que me quede bien cerca, ¿sí? Ahora, cuando yo digo voy a seleccionar de acá, fíjense que ya estoy haciendo que no sea al azar, por lo tanto, yo estoy como dirigiendo, ¿sí? Esa muestra, por lo tanto, las conclusiones que saque yo sobre esa muestra no necesariamente van a reflejar la realidad de toda la población, ¿sí? O sea, que un alumno acá le vaya bien, no quiere decir que un alumno en el sur también le vaya bien, ¿sí? Quedan 10 minutos, ¿sí? Así que vamos a ver esta otra. Vemos 10 minutos lo que queda y ahí seguimos. Bien. Cuando nosotros tenemos las muestras probabilísticas, que son las que nosotros vamos a utilizar, ¿sí? Mayormente vamos a utilizar muestras probabilísticas, ¿sí? Porque son las que permiten realizar inferencias, ¿sí? Es decir, que me permiten sacar conclusiones sobre la población, ¿sí? Una muestra que no es probabilística no me permite sacar inferencias o no me permite sacar conclusiones sobre la población, ¿sí? Esto me permite únicamente las muestras probabilísticas. ¿Por qué? Porque son seleccionadas al azar, ¿sí? Tenemos básicamente 4 tipos de muestreo, ¿sí? El más sencillo es el muestreo aleatorio simple, ¿sí? Este que está acá, en donde lo que se hace es seleccionar aleatoriamente n elementos, ¿sí? N minúscula, de entre n que es la población, ¿sí? Generalmente cuando nosotros hablemos o utilizamos simbología, ¿sí? La minúscula es para muestra, la mayúscula para población, ¿sí? O sea, la n minúscula representa una muestra, la n mayúscula representa una población, ¿sí? Acá, por ejemplo, están lo que eh, se hace, por ejemplo, en la quiniela, digamos, ¿sí? Vieron que está la pelota grande esa con todas las pelotitas adentro, ¿sí? Giran y de manera aleatoria sacan una de esas pelotitas, ¿sí? Vamos a suponer que yo voy a hacer un estudio, ¿sí? En el curso de ustedes, digamos, ¿sí? Todos ustedes van a tener un número, ¿sí? Que equivale a una pelotita, ¿sí? Yo entonces quiero hacer una muestra de 5 estudiantes, al azar saco 5 pelotitas, esas 5 pelotitas representan 5 números que van a ser los 5 estudiantes seleccionados, ¿sí? No hay prioridad
ni de uno sobre otro, ni por la edad, ni por el sexo, ni por el género, ni por donde viven, ni nada. ¿Sí? Y cualquiera tiene las mismas posibilidades de ser seleccionado. ¿Sí? Bien. Los otros muestreos, ¿sí? Tanto el muestreo estratificado como el conglomerado y el sistemático, se basan en este. ¿Sí? Se basan en el aleatorio simple. ¿Sí? ¿Por qué? Cuando nosotros tenemos el estratificado, ¿sí? Lo que hacemos es dividir a esa población en lo que llamamos estratos. ¿Sí? Esos estratos son subconjuntos de la población lo más homogéneos posible. ¿Sí? Por ejemplo, ¿sí? Vamos a suponer ahí en el curso de ustedes, yo voy a dividir en 4 estratos. ¿Sí? En donde un estrato va a ser de varones menores a 25 años, otro estrato de varones mayores a 25, lo mismo para mujeres menores o mayores de 25 años. ¿Sí? Digo esto y aclaro por las dudas, vamos a lo que sería varones, mujeres en cuanto al sexo biológico, digamos, ¿sí? No respecto al género, para no generar ningún tipo de cuestionamiento ni nada. ¿Sí? Sexo biológico, cromosoma XX, cromosoma XY, hacemos la división por esa característica, ¿sí? No por género, ¿sí? Bien, hacemos esa división en esos 4 estratos, ¿sí? Y en cada uno de ellos, ¿sí? Realizo un muestreo aleatorio simple, ¿sí? Es decir, en cada estrato voy a seleccionar, por ejemplo, 3 estudiantes, ¿sí? 3 estudiantes del primer estrato, 3 estudiantes del segundo, 3 del tercero y 3 del cuarto, de manera aleatoria. ¿Sí? Fíjense que, si bien lo que yo hice fue dividir a la población en estratos, ¿sí? Cuando hago la selección de esos elementos, ¿sí? Es de manera aleatoria, ¿sí? Sin seguir ningún condicionamiento. Bien. Después tenemos el muestreo por conglomerados. El muestreo por conglomerados es muy similar al anterior, solo que acá lo que hacemos es dividir en subconjuntos lo más homogéneos, lo más heterogéneos posible. ¿Sí? Esto generalmente se utiliza cuando se hacen estudios poblacionales. ¿Por qué? Porque yo voy a dividir, por ejemplo, en municipios. Vamos a hacer un estudio en la provincia de Misiones, dividido por municipios. ¿Sí? Cada uno de esos municipios, ahí vemos que yo no dividí al conjunto de la población, que es la provincia, en subconjuntos homogéneos, como ser, no sé, varones o menores de 10 años o mayores de 20, mayores a 50, sino que lo que hago es dividir en conglomerados donde prime la heterogeneidad. ¿Sí? Generalmente, como les digo, se utiliza para estudios poblacionales o estudios geográficos. ¿Sí? Y de igual manera que en el caso anterior, se realiza en cada uno de esos conglomerados un muestreo aleatorio simple. ¿Sí? Ven como les decía que siempre volvemos al muestreo aleatorio simple. Bien, y el último, ¿sí? De los probabilísticos es el muestreo sistemático. El muestreo sistemático, por ahí más que un tipo de muestreo, ¿sí? Es una forma de seleccionar a esos elementos, digamos, que me va a dar un orden de selección de los elementos. ¿Por qué? Porque lo que hago es, pienso en una población de tamaño n y en una muestra n minúscula, ¿sí? Voy a seleccionar un valor k, ¿sí? Ese valor k va a ser el cociente entre el tamaño de la población y el tamaño de la muestra, ¿sí? Ese valor k tiene que ser, ahí dice igual, ¿sí? Pero puede ser aproximado, digamos, en cuanto a que sea un valor entero, digamos, ¿sí? O sea, tiene que ser un valor entero. Y lo que hacemos es elegir un valor cualquiera de manera aleatoria entre 1 y k, ¿sí? Vamos a suponer que la población es 100, la muestra 10. ¿Sí? Si yo hago 100 dividido 10, me da 10. ¿Sí?
yo elijo un valor cualquiera entre 1 y 10, por ejemplo, 5. ¿Sí? Sabemos que K es 10. Por lo tanto, el primer elemento que elijo de manera aleatoria va a ser 5 y los siguientes elementos que seleccione van a ser ese primer elemento más K. ¿Sí? Es decir, que el elemento 1 va a ser 5, el elemento 2 va a ser 15, el 3 va a ser 25, el 4 va a ser 35 y así sucesivamente. ¿Sí? Fíjense que más que un tipo de muestreo lo que hace es ordenar la selección de los elementos. ¿Sí? Es como una manera de tener un orden de selección que sigue siendo aleatorio. ¿Por qué? Porque el elemento entre 1 y K que yo elijo es aleatorio. Por lo tanto, los demás que se obtienen a partir de este también son aleatorios. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí? ¿Vieron que es fácil hasta ahora? Esto que vamos hablando está todo en el PDF, ¿sí? Está más explicado inclusive y tiene algunos ejemplos. ¿Sí? Nosotros después vamos a ir trabajando muchas cuestiones prácticas. ¿Por qué? Uno lo charla así y es bastante sencillo, pero el tema es a la hora de tener que clasificar la variable, ver la muestra, ver qué tipo de muestreo es, por ahí se entra a dudar por el hecho de que en la realidad es un poco más difícil. ¿Sí? Queda menos de un minuto. ¿Sí? Nosotros tenemos clase hasta 6:30, ¿cierto? Si no me equivoco. Hasta las 6:35, profe. 6:35. Bien. Queda menos de un minuto. ¿Sí? O sea, ahora se van a cortar. Volvemos a ingresar al mismo link. ¿Sí? Al mismo link que ya se había compartido. Bien. No voy a empezar a hablar porque si no va a quedar cortado. ¿Sí? Entonces vamos a esperar que pase ese minuto mientras nos miramos fijamente. Y ahí, cuando se cierra, abrimos el link para que no quede cortado. ¿Sí? Yo una vez que termina